Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por la lección número 7 programada para el sábado 13 de agosto, Esperanza Indestructible. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Cuando nos encontramos dentro de los parámetros normales de la vida nos sentimos felices, ya sea nosotros y quienes nos rodean. Vemos este reflejo en nuestras relaciones del vínculo más estrecho del hogar y también en la hermandad de la iglesia donde asistimos para adorar a Dios. Y sin lugar a dudas, en estas condiciones es muy fácil hablar y cantar acerca de la esperanza. Pero cuando estamos en el crisol, la esperanza no siempre aparece en forma espontánea. Cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a cuestionarlo todo, especialmente a Dios y su sabiduría. En nuestra limitada percepción y mente finita no podemos comprender ni a Dios y nos parece que sus acciones son impredecibles, pero esto no es un sinónimo de que Dios esté en nuestra contra, sino más bien que revela nuestros límites de comprensión, ya que no tenemos como Él el panorama completo de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea. En nuestra ansiedad por conocer el devenir en medio de nuestros sufrimientos, luchamos con la idea de que solo tendríamos descanso, confianza y esperanza cuando podemos comprender y predecir las acciones divinas. Y es inevitable que suframos más de alguna desilusión o chasco. La palabra de Dios nos presenta un panorama completo y macrocósmico de lo que nos rodea desde la rebelión de Satanás en el cielo. Desde ahí entramos en un conflicto que irá de mal en peor en la medida que nos acerquemos al fin de todas las cosas. Por su parte, Apocalipsis capítulo 12, verso 12 registra la alegría del cielo, porque la rebelión de Satanás fue derrotada y fue expulsado junto con sus ángeles, que se le unieron en la rebelión. Pero se lanza un ay sobre nosotros, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero ante un escenario tal, no todo es derrota, hay esperanzas en Dios. Y en nuestro estudio penetraremos en este tema tan impactante, esperanza indestructible. Y también nos centraremos en 3 temas derivados acerca de la esperanza. 1. Fundamentos de la esperanza. 2. La esperanza en Dios. Y 3. La esperanza y el crisol, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos nuestro estudio con fundamentos de esperanza. En nuestra lección veremos desde 2 perspectivas distintas cómo podemos fundamentar nuestra esperanza. Citaremos la experiencia del profeta Habacuc y la del patriarca Job. En el caso de Habacuc descubriremos lo importante de conocer el panorama completo del conflicto que nos afecta a nosotros y al pueblo de Dios y cómo llegará a su final conclusión. Y en el caso de Job veremos lo importante de tener un conocimiento fundamental de Dios y de su carácter y sus propósitos, de tal manera que reconozcamos que aunque no podemos comprender todo lo relativo a nuestro conflicto, tenemos esperanza en un Dios de amor que vigila los acontecimientos, que nos conoce por nombre y nos ama y que quiere salvarnos. El profeta Habacuc comienza la exposición de su queja sobre los problemas de su época que le afectaban a él y a Judá, y que aún predominan en nuestro mundo, tales como la violencia, la inmoralidad, la destrucción, los pleitos, la injusticia. Y parte de la queja del profeta era que Dios no hacía nada para impedirlo. Habacuc capítulo 1, verso 2 al 4. Dios responde al profeta, pero su respuesta no fue la esperada ni mucho menos la deseada, sino realmente preocupante. Las cosas que te aquejan a ti y a tu pueblo no van a mejorar, no van a desaparecer, sino que todavía van a empeorar. Habacuc capítulo 1 del 5 al 11. En nuestra introducción hicimos una referencia a Apocalipsis capítulo 12, donde vemos la dimensión macrocósmica del conflicto que afecta no solo a Habacuc y a Judá, sino a todo el mundo. Y en el verso 12 dice que el diablo ha descendido a la tierra con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El contexto de esta declaración es que fue derrotado en el cielo y se anuncia que su derrota también será una realidad en la tierra.
pero mientras llegue ese momento dará un tremendo despliegue de ira sobre la tierra. Así que las cosas no mejorarán, sino que empeorarán en la medida que lleguemos al cierre del tiempo de la gracia, cuando se viva el rigor de aquel tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Pero en este tiempo de angustia final no será eterno, sino que llegará a su fin. A pesar de que las cosas iban a empeorar, Dios le revela a Habacuc que su propósito final no es derrotar a un enemigo para que al correr del tiempo se levante otro, sino poner fin al mal por completo y destruir eternamente a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. El Señor recorre el velo que oculta el devenir y comienza a darle al profeta los elementos necesarios para que perciba un panorama más amplio del conflicto entre el bien y el mal, y cómo el pecado es una de las principales causas del sufrimiento. En la explicación de los eventos que recibe de Dios, en Habacuc capítulo 1 del verso 5 al 11, el profeta sabía ya que los asirios habían castigado duramente a Israel y finalmente llevaron cautivas a la diáspora, a las 10 tribus del norte, que fueron asimiladas por la vida gentil y que perdieron finalmente su fe y su identidad como pueblo elegido. Eso ya era doloroso, pero en medio de un escenario tan sombrío, Dios le anuncia que los juicios retributivos no se detendrían, sino que vendría algo peor. Ahora sería el brazo de Babilonia quien llevaría en cautiverio al reino de Judá y la desolaría como un paso de un huracán. Versículo número 11. En Habacuc capítulo 1 del 12 al 17 el profeta vuelve a clamar a Dios en espera de una respuesta. Y en el capítulo 2, versos 2 y 3 registra un mensaje esperanzador. Dios le promete que la liberación sobre el pueblo de Dios vendrá y no tardará. Esta es una de las poderosas profecías mesiánicas que anuncian no solo la liberación del pueblo de Dios en tiempos de Habacuc, sino que apuntan hacia una liberación final, total y definitiva. El imperio babilónico no solo desaparecería de la historia universal, sino que también el poder así representado en el libro de Apocalipsis, bajo el símbolo de Babilonia la Grande, Babilonia espiritual, sufriría un colapso, una caída total y definitiva. Y todos sus ataques en contra del pueblo de Dios llegarían totalmente a su fin. Habacuc capítulo 2, versos 6 al 8. El apóstol Pablo en Hebreos 10, verso 37, citando Habacuc capítulo 2, verso 3, da la aplicación mesiánica futura que traería consigo la misma certeza que le fue dada a Habacuc, la caída final y definitiva de Babilonia la Grande. Apocalipsis 18, verso 2. Como Habacuc, el pueblo de Dios se encuentra atrapado entre el gran mal que le rodea en el drama del plan de la salvación y el anuncio de Dios de que vendría algo peor. Nuestro Señor Jesucristo anunció en su sermón profético del Monte de los Olivos en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un gran mal nos rodea, pero la Biblia predice que está por venir algo mucho peor al que llama tiempo de angustia como nunca lo hubo ni lo habrá. Daniel 12:1. La clave para la supervivencia de Habacuc fue que Dios le permitió ver el panorama completo, por lo tanto, en el capítulo 3 él puede elevar una increíble oración de alabanza por lo que Dios haría en el futuro. Habacuc capítulo 3 del 16 al 19. Así como Habacuc recibe el mensaje esperanzador, las cosas empeorarán con el azote final de Babilonia, pero Dios nos asegura que Babilonia será final y totalmente destruida. Y para nosotros que vivimos en la cercanía del fin del tiempo de la gracia y que vemos las escenas finales del conflicto, es alentador saber que este desenlace final será cumplido. Y además saber que todo el mal que ha existido en el mundo será eliminado, porque el pecado y los pecadores, Satanás y su hueste de maldad, serán totalmente destruidos. Y el pueblo de Dios será liberado y heredará el reino de Dios en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde morará la justicia. Habacuc capítulo 2, verso 8, Apocalipsis 18, 2, Daniel capítulo 12, verso 1, Malaquías 4, 1 y 2,
y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13. La segunda venida de Jesús le pondrá fin al mal. Apocalipsis 11:19 dice, Él vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 17:14 describe que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y Romanos capítulo 16, verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es la segunda venida de Cristo la gran esperanza bienaventurada de su pueblo. Tito capítulo 2, versículo 13. Pero aún falta algo importante y fundamental para nuestra esperanza, el conocer a Dios, su carácter y sus propósitos para nuestras vidas. Esto fue revelado al patriarca Job. El libro de Job comienza con Dios hablando en el cielo, pero cuando dialogó con Satanás acerca de la integridad de Job y fue desafiado por este enemigo acerca de que Job servía a Dios por todas las bendiciones y la protección recibidas, pero que al perderlo todo blasfemaría su nombre, Dios comenzó a guardar silencio y a observar la avalancha que en minutos destruyó a Job y su mundo. Lo pierde todo salvo su vida y a su esposa, y ella antes de abandonarlo le sugiere maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2 versículo 9. Dios desaparece de la escena y guarda silencio, aun cuando los amigos de Job desfiguran su carácter. Nada dice mientras Job pide audiencia ante su tribunal, buscándolo con insistencia en los 4 puntos cardinales. Solo cuando todos han dado ya su opinión, es donde Dios responde. En Job 38 aparece y habla. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. Una tras otra, Dios le plantea a Job más de 60 preguntas asombrosas en el capítulo 38 y 39 del libro. Después de la última pregunta, Job responde, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no la volveré a hablar. Job 40, versos 4 y 5. Dios reanuda su diálogo con otra serie de grandes interrogantes, una tras otra. Y aunque Dios nunca responde a ninguna de las preguntas de los amigos de Job, que exigían razón, le pinta un cuadro incomparable de su grandeza revelada en sus asombrosas obras de la creación. Después de esto, sin duda, Job no necesita ninguna respuesta. La necesidad de explicaciones ha sido eclipsada por una imagen abrumadora de la magnificencia de Dios, y él reconoce su ignorancia acerca de su grandeza y carácter. Job capítulo 42 del 1 al 6. Esta historia revela una paradoja fascinante. Lo mismo que aconteció a Job nos sucede también a nosotros. Pero ¿qué sería de nosotros con una mente finita si alcanzáramos a penetrar en la mente del Dios soberano e infinito? ¿Qué atractivo tendría la vida sin una razón de continuar estudiando la ciencia que los redimidos estudiarán durante toda la eternidad? A veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser infinitamente superior y mucho más grande que nosotros. Si estás sintiendo el peso de las circunstancias que no puedes comprender, el estudio de hoy te invita a concentrarte en el conocimiento del carácter de Dios y al hacerlo fortalecer tu esperanza y tomar aliento para perseverar en medio de lo que aún no puedas explicar. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás es el autor del pecado y de todos los resultados, y había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. El deseo de toda la gente es página 436. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero Dios predomina sobre él con fines de misericordia.
Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios. Deseo de toda la gente, es página 436 y 437. Continuamos con la esperanza en Dios. Isaías 41, verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Alguien dijo en cierta ocasión, cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido? Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado. La verdad es que Él no se ha ido a ningún lado. Los pecados de Judá los habían separado de Dios. Isaías 59, verso 2. Y como consecuencia ahora los llevaban al exilio, y la lejanía del santuario y de la ciudad santa de aquel entonces les hizo parecer que la presencia de Dios se había esfumado. Pero por medio de Isaías, Dios les asegura liberación futura, aunque no inmediata, porque acontecerían en su exilio 70 años, según Jeremías 25, 11 y 12, y el remanente purificado regresaría a su tierra. Dios anhelaba que su pueblo supiera que Él no se había alejado de ellos y que había muchas razones para tener esperanza. En Isaías capítulo 41, del 8 al 14, Dios dice a su pueblo, no temas, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Versículo 13. Quizás sea difícil recordar que Dios esté tan cerca de nosotros, pero cuando recordamos que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, marca una gran diferencia. Con estas palabras el Señor confirma que en lugar de ser distante, Él estaba guiando los acontecimientos como un padre que dirige a sus hijos con la firmeza de su mano para que sus propósitos se cumplieran con seguridad. Ante la ansiedad por la liberación inmediata, la conciencia de que el conflicto entre el bien y el mal continúa, nos presenta un panorama que nos ubica en una búsqueda de una solución total y definitiva, y que hay una esperanza aún cuando la muerte nos haga entrar en una pausa, porque las promesas de Dios son para toda la eternidad, en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde el pecado y el dolor ya no existirán. Sin embargo, para la mayoría de personas la esperanza únicamente se encuentra en este mundo y en esta tierra, y cuando no ven ninguna solución a sus problemas la pierden totalmente. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaríamos cántico de Jehová en tierra de extraños? Salmo 137, versículo 1, 3 y 4. Judá vivía en esas circunstancias desalentadoras y Jeremías expone en sus primeros 10 versículos del capítulo 29 de su libro 3 fuentes de esperanza que vale la pena destacar. 1. Dios está al control. Su situación no es el resultado de la casualidad ni de un mal impredecible. Dios lo había enviado a Babilonia. Jeremías 29, 4. Porque Dios mismo dice a todos los deportados, es decir, Judá, que yo, es decir, Jehová, hice transportar a Jerusalén a Babilonia. Jeremías 29, 4. Aunque aparentemente el mal lo rodea, Dios estaba dirigiendo la deportación de sus habitantes. Nunca tuvieron solos, siempre seguían esculpidos en las palmas de las manos de Dios. Isaías capítulo 49, versículo 16. 2. Dios dice a su pueblo que no debe de perder la esperanza porque Él puede obrar en su favor, incluso dentro de sus dificultades imperantes. Dios le pedía que aceptaran de buena disposición la disciplina del cautiverio en esos 70 años y que aprendieran a sobrevivir en otras condiciones y circunstancias y que confiaran en su pacto y en sus promesas fieles. Él les dijo, edifiquen casas, planten huertos, aliméntense, formen familia, engendren hijos y multiplíquense y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportada y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29 del 5 al 7. Les está pidiendo que fueran ciudadanos normales, que vivieran vidas ejemplares como si estuvieran en su tierra y que continuaran multiplicándose y serían un numeroso remanente, el que retornaría a su tierra al final del plazo. Jeremías 29:10. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal.
Entonces me invocarán y yo os oiré porque me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29 del 11 al 13. 3. Dios dice a su pueblo que no debe de perder la esperanza porque el cautiverio, aunque prolongado en el tiempo, no sería eterno. Dios pondría fin a su exilio en un momento ya establecido, porque así ha dicho Jehová: cuando Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29, versículo 10. Durante esos 70 años la tierra guardó reposo y a su regreso tendrían mucha bendición. Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 21. Estas tres razones explican que en tiempos de paz y de adversidad, el tierno cuidado y el amor de Dios estaban presentes, ya que Dios estuvo en medio de los acontecimientos de su pasado. Él estaba a cargo de su presente y también se haría responsable por su futuro. Jeremías 29, del 11 al 14. Continuamos con la esperanza y el crisol. En Hebreos 12, del 5 al 13, el apóstol Pablo coloca un énfasis especial en la disciplina de Dios. Así que se puede percibir el papel de las pruebas cuando Dios nos coloca dentro del crisol con el propósito de que nuestros caracteres sean purificados y reflejen de mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje se utiliza la palabra griega paideuo y se refiere a la formación y a la crianza de un niño, la instrucción que enseña y hace que se desarrolle de modo que alcance plena madurez. En la Biblia la palabra disciplina aparece 10 veces y en el mundo griego era la palabra básica para la educación. La disciplina dentro del cristianismo nos ayuda a comprender cómo Dios nos educa en la escuela de la fe. En el contexto del capítulo 11, Pablo describe la galería de los héroes de la fe. Ahora en el capítulo 12, verso 1, los presenta como una gran nube de testigos de la fe y que les impulsó a seguir adelante cuando enfrentaron todo tipo de situaciones adversas. Después de esta descripción, ahora Pablo en los siguientes versículos del capítulo 12 se dirige a los lectores y por extensión a nosotros para invitarnos a considerar el testimonio de sus vidas, a fin de que corramos con perseverancia y terminemos victoriosos la carrera que tenemos por delante, despojándonos como el atleta de todo peso y en términos espirituales del pecado que nos asedia. En Hebreos 12:2 nos presenta la clave de la instrucción. Nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, y quien cuando le fue presentada la cruz aceptó no tomando en cuenta el oprobio que significaba tal castigo, y victorioso él resucita al tercer día y luego se sienta a la diestra del Padre Celestial. Pablo nos pide considerar cómo sufrió tal contradicción de pecadores como una avalancha que se lanzara contra él mismo, porque Él puede ser nuestro ejemplo en los tiempos difíciles y nuestro ánimo no se cansará hasta desmayar. Hebreos 12, verso 3. En esta invitación a considerar el ejemplo de Cristo, primero nos recuerda las palabras de Pablo en Romanos 8:32. El que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nuestro Señor estuvo sometido a la disciplina de su Padre Celestial a fin de cumplir con éxito su ministerio terrenal y celestial. Y la imagen moderna de esta intención es como prestarnos un par de anteojos apropiados para que nuestra consideración sea de comprensión de las dificultades en el proceso disciplinario, teniendo no una visión borrosa, sino la claridad meridiana de unos buenos lentes. En Hebreos 12, del 1 al 13, se nos presentan claves que convierten la disciplina en esperanza. 1. ¿Cómo la disciplina impactó la vida de los héroes de la fe y los convirtió en un modelo de vida y de victoria? Hebreos 12:1. 2. ¿Cómo la disciplina tuvo un papel determinante en la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 12:2 y 3. 3. ¿Cómo comprender que cuando estamos sometidos a la disciplina, como los fue sometido Cristo, Dios también nos ama como sus hijos legítimos y no como nacidos fuera del matrimonio o bastardos? Hebreos 12, del 5 al 8. 4. ¿Cómo comprender cómo la disciplina nos hace partícipes de su santidad? Hebreos 12:10. 5.
que la disciplina producirá un fruto apacible de justicia a todos los que en ella sean ejercitados. Hebreos 12:11. 6. El papel de la disciplina que se cumplirá en la guianza y en el fortalecimiento de nuestras vidas. Hebreos 12, versículos 12 y 13. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Jesús fue atribulado en todas nuestras aflicciones. El capitán de nuestra salvación fue hecho perfecto por medio del sufrimiento. En esta vida seremos probados para ver si somos capaces o no de soportar la prueba de Dios. Las tentaciones de Satanás vendrán sobre nosotros para probarnos, pero la pregunta de mayor importancia es, ¿caeremos vencidos o venceremos? Como nuestro gran ejemplo, podremos afrontar a Satanás con el arma de la palabra de Dios diciéndole, escrito está. Recibiréis poder, página 372. La presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que suceda viene del Salvador. ¿Quién le rodea en su presencia? Nada podrá tocarle sin su permiso. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo en una palabra contribuirá a nuestro bien. Todos los acontecimientos y las circunstancias obran con Dios para nuestro bien. El Colportor Evangélico, página 206. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor y las más ricas y abundantes bendiciones en sus vidas.